Sierra de Historias, con Alberto Garín. Gala Placidia, la emperatriz que gobernó los destinos de Roma durante la primera mitad del siglo V después de Cristo, desde la nueva capital imperial, Ravenna, donde primero tuvo que estar sometida a la voluntad de su hermano Honorio, de su segundo esposo Flavio Constancio, hasta que por fin se convirtió en la regente de su hijo Valentiniano III. A partir de ese instante, Gala Placidia quiso demostrar la grandeza de su poder a través de un ambicioso programa constructivo, en esencia, de templos cristianos, entre los que destacó la Basílica de la Santa Cruz, dentro de la cual hizo construir un mausoleo que lleva su nombre, el de Gala Placidia. Un mausoleo con una decoración interna, con una riqueza iconográfica realmente destacada. Un mausoleo que había de marcar los orígenes de esa iconografía cristiana que dominaría toda la Edad Media. Y un mausoleo en el que además Gala Placidia trataba de encontrar un camino de salvación para su alma, un alma atormentada por sus ambiciones políticas, por las luchas que hizo emprender para seguir controlando el poder, pero que al mismo tiempo aspiraba a la eternidad. Solo entendiendo ese personaje fundamental en el fin del Imperio Romano, Gala Placidia, podemos comprender el programa iconográfico que quiso desarrollar en su mausoleo. Cierto, el origen de la iconografía medieval, pero a su vez la mejor justificación que Gala Placidia encontró para de alguna manera demostrar a sus contemporáneos que su alma merecía ser salvada. El año 395 falleció en Milán Teodosio, el último emperador que logró gobernar sobre la totalidad del Imperio Romano, pues a su muerte el imperio ya quedó definitivamente dividido, gobernando la parte oriental desde Constantinopla su hijo mayor Arcadio, mientras el occidente quedaba en manos de su hijo pequeño, Honorio, que en el 395 solo era un muchacho de 11 años. Aún Teodosio tenía otro descendiente, una niña, Gala Placidia, nacida entre el 388 y el 393. Como tutor del nuevo emperador de Occidente Honorio, quedó el general de origen vándalo Estilicón, un militar de la plena confianza de Teodosio, quien le había casado con su sobrina, Flavia Serena. Estilicón hubo de hacer frente a las primeras embestidas de los visigodos de Alarico sobre Italia, lo que impulsó el traslado de la capital imperial desde Milán a Ravenna, una ciudad de la costa adriática fácilmente defendible por la gran cantidad de lagunas y cenagales que la rodeaban. Pero Estilicón cayó en desgracia y en el año 408 fue ejecutado en la propia ciudad de Ravenna. Honorio, que ya contaba con 24 años, asumió personalmente el poder, enfrentándose a una nueva acometida de los visigodos de Alarico. El emperador no pudo contenerles y permaneció encerrado en Ravenna, mientras los visigodos saqueaban Roma, ya en el año 410. Es entonces cuando la hermana pequeña de Honorio, Gala Placidia, saltó a la historia. Tras la muerte de Teodosio, Gala Placidia, que no podía tener más de 6 o 7 años, había quedado bajo la tutela de su prima Flavia Serena, la esposa de Estilicón, quien la crió en sus palacios de Milán y Roma. Tras la caída en desgracia y ejecución de Estilicón en agosto del 408, Flavia Serena fue acusada de conspirar con Alarico para la toma de Roma. Juzgada por el Senado romano, el testimonio de Gala Placidia en contra de su prima y tutora condenó a esta, que fue ejecutada poco después. Para entonces, Gala Placidia se había convertido ya en una bella adolescente, con claras ambiciones políticas
que pudieron verse truncadas cuando en el saqueo de Roma del 410 fue tomada prisionera por las tropas de Alarico. El rey visigodo muy rápidamente entendió el valor de su captura. Tener como rehén a la hermana del emperador hacía de ella una interesante moneda de cambio en cualquier negociación. Pero Alarico no pudo disfrutar de esa ventaja, pues pocas semanas después de saquear Roma, mientras avanzaba con sus hordas hacia el sur de Italia, murió. Fue sucedido como caudillo de los visigodos por su cuñado Ataulfo, quien se rindió a los encantos de Gala Placidia, en una singular historia de amor en estos tiempos revueltos. Gala Placidia y Ataulfo se casaron en Narbona, al sur de la Galia, en enero del 414, siguiendo los ritos romanos, pues Gala Placidia quiso hacer de su esposo un verdadero general romano. De esta unión, a comienzos del 415, nació un niño, Teodosio, posiblemente en Barcino, la actual Barcelona. Dado que el emperador Honorio no tenía descendencia, Teodosio, el hijo de Gala Placidia, estaba llamado a ser no solo el futuro emperador de Occidente, sino también el rey de los visigodos, uniendo así a romanos y germanos. Pero el niño Teodosio murió a pocos días de nacer, y su padre, Ataulfo, fue asesinado meses después. Gala Placidia fue vejada por el sucesor de Ataulfo, hasta que logró de nuevo ser moneda de cambio en los acuerdos entre los visigodos y los romanos, lo que hizo que la princesa pudiera regresar junto a su hermano Honorio en Ravenna. Una vez allí, Honorio la obligó a casarse en el 417 con su nuevo hombre de confianza, el general Flavio Constancio, quien fue asociado al trono imperial en el año 421, un honor del que Constancio disfrutó poco tiempo, pues murió poco después, aunque dejando descendencia, pues con Gala Placidia habían concebido en el 419 al futuro emperador Valentiniano III. Honorio murió el año 423. No había logrado dejar herederos, y en principio la corona imperial volvía a las manos de su sobrino Teodosio II, el hijo de Arcadio, que reinaba en Constantinopla. Pero este consideró que su primo Valentiniano III podía actuar como emperador de Occidente, dignidad que le entregó en el 425. Obviamente, dado que Valentiniano III en el 425 solo tenía 6 años, el poder quedó en manos de su madre, Gala Placidia, que había sido quien había maniobrado para recuperar la corona imperial. Una Gala Placidia que además aspiraba a gobernar sin el intermedio de ningún general poderoso, como le había ocurrido a su hermano Honorio. Para ello, no dudó en enfrentar a los militares más destacados de la época. Gala Placidia comenzó por nombrar a Félix como el Magister Militum, puesto que ostentó entre el 425 y el 430. Entonces, la emperatriz decidió deponerlo, para lo que impulsó el ascenso de Aecio, Magister Militum en las Galias, que fue llamado por Gala Placidia a Italia. Ya asentado Aecio en Ravenna, la emperatriz llamó entonces al Magister Militum de África, Bonifacio, para acabar con Aecio, lo que desembocó en la guerra civil del 432-433, en el que, aunque Bonifacio resultó vencedor, murió poco después, lo que le permitió a Aecio regresar al poder que retendría hasta su muerte, pese a la rivalidad con Gala Placidia. Hemos de pensar que todo este juego de tronos impulsado por la emperatriz perjudicó al Imperio Romano de Occidente. Por un lado, la muerte de Bonifacio había dejado inerme el norte de África, que fue ocupado por los vándalos de Genserico. A esto se añadió que en su rivalidad con Aecio, Gala Placidia buscó el apoyo de los federados visigodos para enfrentarse al general romano, quien a su vez logró la alianza de los hunos. Esos hunos que terminaron por enfrentarse en los tiempos de Atila con los romanos
quienes, siempre dirigidos por Aecio, lograron derrotar a los hunos en la batalla de los campos cataláunicos en el año 451, cuando ya había fallecido Gala Placidia y los visigodos se habían vuelto aliados del propio Aecio. Pero no adelantemos acontecimientos. Estábamos en el año 425. El niño Valentiniano III había sido confirmado como emperador en Occidente y su madre Gala Placidia era la regente. Pese a sus tejemanejes políticos, un tanto amorales, Gala Placidia era una profunda creyente que quiso reflejar su piedad en las obras áulicas que emprendió. Así, cumpliendo una promesa que había hecho cuando, regresando en barco desde Constantinopla, tras lograr la confirmación imperial, había logrado salvarse ella y su hijo de una fuerte borrasca, Gala Placidia hizo levantar una iglesia dedicada a San Juan Evangelista. El templo fue edificado más allá del castro romano original de Ravenna, en las islas situadas al oriente del mismo, un sector que sería plenamente urbanizado un siglo más tarde por el rey ostrogodo Teodorico, pero que Gala Placidia aprovechó por su cercanía al puerto fluvial de la ciudad, allí donde había desembarcado tras su tormentoso viaje y había hecho su promesa. Esta basílica de San Juan Evangelista ha sufrido numerosos cambios a lo largo de su historia, comenzando por el campanario de base cuadrada del siglo X, los añadidos góticos del siglo XIV, entre los que destacan el pórtico principal, o la importante restauración que hubo que hacer tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la planta que vemos hoy responde a la estructura original de la construcción de Gala Placidia del 425, terminada en el 437, y merece la pena detenerse en ella. Estamos ante una planta basilical que estaba precedida de un atrio porticado. Al interior, 3 naves, más ancha la central que las laterales. Una nave central que remataba en un gran ábside semicircular al interior y poligonal al exterior. Hoy, a cada lado de ese ábside, tenemos 2 absidiolos cuadrados, que parecen ser añadidos posteriores. Estamos, por tanto, ante la solución litúrgica más sencilla, heredada de la Basílica Romana de San Juan de Letrán de comienzos del siglo IV, el atrio previo para los catecúmenos, los que aún no han sido bautizados, las naves para los fieles, el ábside para el celebrante, la esencia del rito romano, que habría de enfrentarse al rito constantinopolitano, más complejo y con más ambientes interiores, necesarios para una liturgia más alambicada. Tal como hemos señalado más arriba, el campanario se incorporó a la iglesia ya en el siglo X, como le había de ocurrir a las otras iglesias tardoantiguas de Ravenna. Todas carecieron de torres para las campanas en su origen y tuvieron que añadirlas a partir del siglo IX. Recordemos que utilizar las campanas para llamar a la oración en el mundo cristiano pudo darse ya desde el siglo IV y está bien documentado desde el siglo VI, según cuenta Gregorio de Tours. Pero eran campanas de pequeño tamaño, no lejos de nuestros cencerros. La colocación de grandes campanas en lo alto de las torres no está constatada hasta el siglo VIII, posiblemente como réplica de los minaretes islámicos que ya eran comunes en esos comienzos del siglo VIII. A mediados del siglo VIII, el Papa Esteban II hizo levantar una torre campanario con 3 campanas para la Basílica de San Pedro, momento a partir del cual se consideró necesario incorporar esas torres campanario en el resto de las iglesias de la cristiandad latina, tal como vemos que va a ir ocurriendo en Ravenna durante los siglos IX y X. Pero más allá de la iglesia de San Juan Evangelista, el conjunto religioso más destacado que ordenó construir Gala Placidia fue el de la Basílica de la Santa Cruz, emplazada al norte del viejo castro romano, en un área que fue ricamente urbanizada en la primera mitad del siglo V,
cuando Ravenna se convirtió en la capital imperial. No tenemos claro cuándo se llevó a cabo la construcción de la Santa Cruz, si durante el periodo en el que Gala Placidia estuvo casada con Flavio Constancio, entre el 417 y el 421, o cuando ya Gala se había convertido en la regente imperial a partir del 425. En cualquier caso, la basílica encarnaba bien todo el programa religioso-político de la emperatriz. No solo la iglesia estaba dedicada a la Santa Cruz, sino que además la planta tenía forma de cruz latina, algo que es totalmente inhabitual en Ravenna, donde dominaban los templos basilicales. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Que la Iglesia se dedicara a la Santa Cruz muestra cómo Gala Placidia, ejerciendo como madre del emperador Valentiniano, quería asemejarse a Santa Elena, madre de Constantino, y quien había encargado la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, construida en Roma en el 325 y muy modificada en el siglo XVIII. Pero además, Gala Placidia quiso seguir el modelo que unas décadas antes San Ambrosio había impuesto en su diócesis de Milán, la construcción de iglesias en cruz latina, en su empeño porque la propia forma del templo evocase el sacrificio de Jesús. El mejor ejemplo de estas iglesias ambrosianas en cruz latina es la iglesia de las Vírgenes o de San Simpliciano, muy modificada entre los siglos XI y XIII. Hemos de pensar que Gala Placidia, en su infancia junto a su tutora, Flavia Serena, había vivido entre Milán y Roma, de modo que conocía bien estos modelos que quería imitar de Santa Elena y San Ambrosio, donde unía el prestigio imperial con la verdadera devoción cristiana. El resultado, como decíamos, fue una iglesia de cruz latina, con una sola nave, dirección oeste-este, atravesada por el transepto norte-sur, antes de llegar a la cabecera semicircular, una estructura en la que se eliminaban las naves laterales de las otras iglesias ravenesas, pero que se complicaba con el transepto. Al pie de esta iglesia había un pórtico o nártex en cuyos extremos se plantearon sendas capillas. Solo se conserva la situada al sur, que es la que hoy se conoce como Mausoleo de Gala Placidia. En el lado norte pudo haber una capilla similar, dedicada a San Zacarías, el padre del Bautista, aunque no hay constancia arqueológica de esta segunda capilla. La iglesia de la Santa Cruz permaneció inalterada hasta el siglo XIV, cuando se demolió el transepto y se retranqueó la cabecera. Y ya en el siglo XVI se desmontó el nártex, con lo que el mausoleo de Gala Placidia quedó exento, perdiéndose esa relación con la iglesia. Porque, de haberse completado el conjunto, al entrar en el nártex, al norte habría estado el origen del bautismo con San Zacarías. Al este, la iglesia propiamente dicha, donde el buen creyente había de orar en vida. Y al sur, el mausoleo que explicaba el tránsito a la otra vida. Esa lectura, con la iglesia de la Santa Cruz prácticamente desmontada, se ha vuelto difícil de hacer. Es más, lo único que conservamos de ese avaricioso programa teológico
Es el capítulo final, el mausoleo de Gala Placidia, construido después de la propia iglesia de la Santa Cruz y concluido para el 436. Un mausoleo que a primera vista, si fue concebido para dar sepultura a una emperatriz, pareciera poco ambicioso, pero, de nuevo, porque hoy lo encontramos separado de su iglesia madre. Lo que no quita que los acabados son relativamente humildes. Estamos ante una estructura de cruz griega con esos muros de ladrillo visto, solo ornamentados por sucesiones de arcos ciegos, con cada uno de los brazos rematados por frontones. En el brazo norte, que comunicaba con el nártex de la Santa Cruz, se halla el acceso a la capilla, y en el crucero encontramos una torre que se eleva sobre esos 4 brazos, pero sin ornamentación alguna. Hablamos del mausoleo de Gala Placidia, aunque hoy aún se debate si la emperatriz llegó a estar aquí enterrada. Gala Placidia murió en el 450 en Roma y pudo ser sepultada allí. De lo que no hay duda es que el espacio tenía un carácter funerario, bien marcado por los 3 sepulcros que hay en los lados este, sur y oeste, todos del siglo V. Pero sobre todo, por el programa iconográfico, de claro carácter apocalíptico y sobre la vida después de la muerte. Al ingresar en la capilla, se hace por debajo de un mosaico dedicado al Buen Pastor, donde un Cristo joven e imberbe apacienta a su rebaño, evocando el mito clásico de Orfeo, aquel artista que encandilaba a los animales y conducía a las almas a través de los oscuros caminos de la muerte. No ha de sorprendernos esa relación entre el mito clásico de Orfeo y el Buen Pastor cristiano. Estamos en el siglo V. Se está forjando en ese momento la iconografía cristiana. Es aquí, en el mausoleo de Gala Placidia, donde conservamos uno de los primeros capítulos, ya con un carácter áulico, de esa iconografía cristiana. Y el Buen Pastor, que ya lo hallábamos en las catacumbas del Alto Imperio Romano, aquí no solo recuerda a Orfeo, sino que viste con indumentaria imperial. Ya no es solo el Hijo de Dios, es el verdadero Señor de la cristiandad. A partir de ahí, el fiel avanza bajo un cielo estrellado, ese cielo al que aspira, donde los buenos terminarán por vivir en el paraíso junto a Dios. Para lograr esa vida moralmente buena, el fiel ha de tener por modelo a los apóstoles, que aparecen representados sobre los arcos torales de la torre del crucero. Van por parejas, y a sus pies unas palomas beben de unas fuentes monumentales. Unas palomas que representan las almas de los creyentes que beben de la verdad revelada. En los brazos del transepto, en las bóvedas, una serie de motivos florales presididos por el crismón, el símbolo de la victoria de Cristo, nuevas parejas de apóstoles y al fondo unos ciervos entrelazados en la naturaleza, bebiendo de las ramas de los arbustos y evocando un pasaje del Salmo 42, donde el ciervo sediento buscaba agua como el fiel buscaba a Dios. Para dejar claro el tránsito de la vida terrenal a la celestial, tenemos el mosaico que hay en la cabecera del templo, que a su vez es el que ha presentado una lectura más dificultosa. De partida, pudiera parecer una imagen de San Lorenzo encaminándose hacia la parrilla donde había de ser martirizado. Pero ese armario donde se encuentran colocados los 4 evangelios parecen desmontar la idea de que estemos ante San Lorenzo. Ya son numerosos los estudios que señalan que la figura masculina en realidad es un Jesús adulto, con la cruz del sacrificio al hombro, que arroja los libros heréticos a la parrilla mientras se encamina hacia la verdad contenida en los evangelios. Al final, todo este tránsito, llevados de la mano del Buen Pastor, de las almas que beben junto a los apóstoles, del fiel que lee los evangelios, nos lleva hasta la bóveda de la torre del crucero, un cielo estrellado presidido por una cruz gemada. De nuevo, el símbolo del sacrificio de Jesús, pero convertido en un objeto de riqueza y triunfo. Recordemos que estas cruces quemadas dominaron la iconografía de la cristiandad durante la Alta Edad Media, en un momento que el mensaje a enviar
era el de una iglesia triunfante, no la iglesia de sacrificio que se desarrolló desde la plena Edad Media, cuando la cruz gemada, enjollada, fue sustituida por el Cristo crucificado. Hicimos una sierra de historias al respecto. En las pechinas de este cielo de la cruz gemada están los símbolos del tetramorfos, el águila, el toro, el ángel y el león. Aunque para estos momentos, de comienzos del siglo V, aún no se había oficializado la relación entre el tetramorfos y los evangelistas, de modo que su presencia en este cielo responde más a la necesidad de enfatizar el mensaje apocalíptico. Después de todo, el tetramorfos aparece en el Apocalipsis. ¿Quién creó esta iconografía? ¿Quién inventó esos iconos que habían de poner el texto bíblico, sobre todo el evangélico, en forma de imágenes? La creación teológica pudo deberse al obispo de Ravenna, Pedro Crisólogo, que gobernó la diócesis entre el 425 y el 450, coincidiendo por tanto con la regencia de Gala Placidia. Pedro Crisólogo fue proclamado como doctor de la Iglesia, gracias a la valiosa exégesis que hizo de los textos sagrados, defendiendo la ortodoxia frente a las herejías más variadas, comenzando por la de los arrianos. Esa defensa de la ortodoxia es la que vemos reflejada en la decoración del mausoleo de Gala Placidia. Una decoración que, desde el punto de vista artístico, pudo ser elaborada por diferentes musivaras, los que fabricaban los mosaicos. Se ha hablado de al menos dos escuelas, una más rígida, con artistas llegados desde Constantinopla, frente a otra escuela de figuras más elegantes, que podía haberse formado en Roma. Pero estamos en el origen de la iconografía cristiana, y la posibilidad de hablar de diferentes escuelas puede ser un tanto atrevido. En cualquier caso, Gala Placidia pudo haber contratado a artistas tanto en Roma, donde vivió, como en Constantinopla, ciudad que visitó en varias ocasiones. Lo realmente importante fue que se apostase por el mosaico como el mejor soporte para la iconografía cristiana. No ha de sorprendernos. Desde al menos un siglo atrás, los mosaicos se habían convertido en el soporte ornamental más habitual y de más prestigio. Se trataba de buscar su perdurabilidad, muy superior a la de las pinturas, como lo demuestra la gran cantidad de mosaicos romanos conservados. Es cierto que esos mosaicos presentaban la dificultad de perder naturalismo en sus figuras. Era posible evidenciar lo que se quería contar, mostrar un apóstol, una paloma viviendo, un ciervo corriendo por el bosque, pero perdiendo naturalismo. No importaba. El debate sobre la idolatría ya dominaba el mundo cristiano. No se quería un exceso de naturalismo que pudiera hacer caer a los fieles en la adoración de los iconos. Las figuras habían de ser reconocibles, pero no naturalistas. Había que evitar esa idolatría. Al final, lo que vemos en el mausoleo de Gala Placidia es una apuesta por una forma de representar reconocible, pero no naturalista, donde se probaban además las primeras soluciones teológicas. ¿Cómo había de aparecer Cristo? ¿Como el pastor joven, pero elegantemente vestido? ¿O el adulto barbudo con los atributos de su sacrificio, como la cruz? ¿Cómo representar a las almas? ¿Mediante palomas? ¿Siguiendo el modelo ya asociado al Espíritu Santo? Más complejo aún. ¿Cómo representar el pecado, la herejía, el camino que lleva al infierno? ¿Con esa parrilla donde destruir el error? Todo estaba por inventar, y los artistas que trabajaron en Ravenna, asesorados por el obispo Pedro Crisólogo, pusieron manos a la obra. Hoy, cuando nos hemos acostumbrado a la iconografía cristiana, lo que observamos en el mausoleo de Gala Placidia nos puede parecer ampliamente conocido. El Buen Pastor, el Tetramorfos, la Cruz Gemada, o una rareza a olvidar, ese Cristo barbudo quemando libros. Pero para los comienzos del siglo V fue totalmente revolucionario. Quizás el Buen Pastor que evocaba a Orfeo podía ser rápidamente comprendido, una relación que había de perderse con los siglos. Pero que la cruz, símbolo del castigo más denigrante, se convirtiera en un soporte de oro y piedras preciosas, debió resultar chocante. ¿O qué decir
de ese repertorio de hombres aparentemente normales que en verdad encarnaban el modelo del perfecto cristiano en tanto que apóstoles. Porque al final se trataba de conseguir ese camino de perfección que garantizase la vida eterna del cristiano. Esa era la preocupación que obsesionaba a Gala Placidia: cómo ser la buena cristiana, que mereciese la gracia de Dios para disfrutar de la eternidad. La leyenda cuenta que la emperatriz pasaba muchas noches orando, tendida sobre el suelo, en el interior de la iglesia de la Santa Cruz, esa iglesia de la que formaba parte su mausoleo. Gala Placidia fue una mujer que no tuvo inconveniente en conspirar para retener el poder, en enfrentar a sus generales en guerras civiles sangrantes a cambio de demostrar su autoridad. Una mujer ambiciosa que erró en su empeño por dominar el Imperio Romano de Occidente, hasta el punto de que solo 25 años después de su muerte, ese imperio desapareció. Una emperatriz tan codiciosa, ¿cómo podía salvar su alma? Ahí es donde encaja el programa iconográfico del mausoleo. Había un camino de perfección, el que marcaban los apóstoles y los evangelios, el que, tocado por la gracia de Dios, del buen pastor que guiaba su rebaño, garantizaba su salvación. Al final, la ambiciosa Gala Placidia se esforzó porque sus artistas mostrasen el camino a esa salvación como prueba de que ella lo seguía, más allá de sus maniobras políticas. No sabemos si la emperatriz terminó por alcanzar el cielo o fue condenada, pero sí que en su mausoleo ganó la posteridad y hoy, 1500 años después, nos sigue seduciendo. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.